Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. El placer de saludarlos, aquel que esté sintonizando esta transmisión de Club de Retorno. Hoy creo que es uno de los capítulos que más me preparé. Le hemos leído bastante aquí con mi fiel compañero. Te presento, aquí para los que no lo conocen, el agudo Pillo Abu Católico. Buenas tardes. En este caso, bueno, decidimos adentrarnos, quizás profundizar un poquito en lo que ya sería una segunda parte, ¿no? Porque tenemos el especial de Semana Santa y no sé bien por qué, pero quería leer Evangelio según Jesucristo de José Saramago y dije, bueno, ¿por qué no preparar un programa? Que ese programa después terminó derivando en un montón de material adicional que en este Sí, caso también sí. vamos a intentar Hicimos adentrarnos. un poco lo que hizo Saramago, ¿no? Aumentar el lore. La operación gnóstica o la operación apócrifa es la de aumentar el lore canónico. Claro, sí, en algún sentido es expandir el mundo, el multiverso Jesucristo. Claro, sí es Y lo que justo le decía a tu hermano, que me preguntaba qué eran los apócrifos, y yo le decía, bueno, hay dos tipos de apócrifos. Está, los apócrifos que no son contradictorios con los canónicos, con los textos canónicos que conforman la Biblia, pero que no se encuentran en la Biblia, que tratan de la vida de determinados personajes de la Biblia, pero no tratan. Es decir, aumentan lo que se llama el trasfondo de determinados personajes. vos sabés la definición Y de diccionario de apócrifo, o sea, bueno, ¿qué sería es un exactamente poco lo que estaba diciendo. O sea, apócrifo básicamente, lo escuchó un sacerdote la otra vez, que decía, Sí. apócrifos son los textos que se parecen a los textos de la Biblia, pero que no están en la Biblia. Esa ¿Pero sería algo definición. de prohibido? No, apócrifo se llama, claro, como secreto. Es como que está oculto en Sí, todo caso, oculto, sí, ¿no? tal cual. Y él le daba esta diferencia de esos apócrifos que son, de alguna manera, no contradictorios con las escrituras, que incluso no se sabe si a partir de esos apócrifos se tomó la tradición o si esos apócrifos fueron escritos en pos de esa tradición que ya venía. Entonces, de hecho, muchos de los apócrifos de este tipo, que no contradicen el dogma de la iglesia, son tomados por la misma iglesia. Por ejemplo, la Asunción de María está en un apócrifo y se toma, incluso es una fiesta, es misa, ese día hay que ir a misa obligatorio. Pero los Eh, fragmentos apócrifos, o en este caso, bueno, evangelios apócrifos, ¿pueden ser canónicos o no? no, los canónicos son los cuatro. Canónico tiene que sí o sí aquel que pertenece al Nuevo Testamento, Sí, a la Biblia, la incluso no Biblia. solamente evangelios, puede haber hechos o cartas de los apóstoles, justamente es lo que está diciendo, que hay determinados apócrifos que no son contradictorios, que incluso se toman en la tradición de la iglesia. Por ejemplo, el descenso del infierno de Cristo, que está creo que en el Evangelio de José. Aumentando el eh, lore, como decías. claro, aumentan el lore, aumentan la vida de José, la vida de María, la vida de los padres de María. O sea, es como que la vida de los apóstoles está lleno de textos apócrifos o incluso orales que fueron pasando de tradición en tradición, y cómo terminaron la vida de los apóstoles, digamos. Pero también están los evangelios y textos gnósticos, ¿verdad? Y esos, el segundo tipo de los apócrifos, que la mayoría de esos se encontró en Nag Hammadi, que es una región de Egipto, en 1945. Básicamente el gnosticismo se traduce como conocimiento, o como gnosis sería como conocimiento, y son religiones más basadas en lo que es el esoterismo. O sea, no es una religión, son sociedades iniciáticas. O sea, y se basan generalmente en una interpretación, Diferente. sí, una interpretación esotérica, simbólica, numerológica de determinadas tradiciones. Por ejemplo, los judíos van a tener su gnosticismo, los islámicos van a tener su gnosticismo, y los cristianos tuvieron también su gnosticismo. El problema es que la iglesia los rajó a todos, los sacó a todos a la mierda. Y bueno, en 1945 recién había padres de la iglesia que nombraban determinados evangelios apócrifos, gnósticos, pero no se hallaban los textos hasta 1945, que se hallaron, y el más completo es el Evangelio de Tomás, que ¿Cuántos son son directos? frases de Cristo, son frases oscuras. O sea, uno lo lee y decís, no entiendo la mitad, porque Son creo que 114 frases atribuidas a es Jesús. exacto, el famoso Evangelio de Tomás. Que en realidad creo que mayormente
coinciden o son, digamos, concordantes con los demás Algunas coinciden, evangelios, ¿no? otras no, y otras no se entiende nada. O sea, ¿qué quiere decir esto? O Hay unas sea, bastante son muy particulares. oscuras. Me llamó particularmente la atención y justo ahora después igual lo vamos a desarrollar un poquito más respecto de la figura de la mujer en la última tentación, pero me llamó, sí, la atención porque en el Evangelio según Tomás habla de esta igualdad o paridad entre hombres y mujeres, mismo que después también lo vi en Sí, el el Evangelio de Evangelio Tomás de dice que Magdalena. las mujeres deben ser como hombres. Y Claro. de hecho, justamente por la figura de María Magdalena, que creo que, no sé si en Tomás decía como que Pedro le había dicho, María Magdalena no puede estar, y Cristo en el Evangelio de Tomás le dice, no, las mujeres se van a hacer como hombres. Mm. Eh, Sí, a ver, incluso en el Evangelio de Mariam me causó que le dijeran Mariam, ¿no? Porque es María Magdalena, ¿no? sí, Y cuando dudan, ¿no? De las enseñanzas de Jesús que ella atribuye, ¿no? Em, Después, bueno, se hace hincapié, bueno, pero a ella fue la que más quiso, ¿no? La quiso más que a nosotros, le dicen en el Evangelio de ella, ¿no? sí, bueno, Reivindicando también claro, la porque figura de vos la mujer. hablás de los Evangelios de María Magdalena. También. Y lo de Tomás hace esta Tomás cuestión que yo también, te sí. decía de ponerlo en paridad con la mujer, y en el de María Magdalena también esta cuestión de reivindicar un poco su figura. Sí, bueno, en el 2006 se toma justamente se encuentra también en otra región los dos evangelios, el de Judas y el de María Magdalena, que son dos personajes que ya ahí bueno, es un poco casi una reinterpretación de los personajes o un darle otra cara. Pero también es curioso que incluso en los evangelios apócrifos que no son gnósticos se le daba mucha importancia a la figura de María. En la tradición, generalmente, la iglesia le da una gran relevancia a María, porque también había un fervor popular por María, por la figura de María, que si uno lee los evangelios sin una determinada teología católica o ortodoxa, dice, eh, bueno, como hacen los protestantes, ¿no? Que no le ponen, le bajan un poco el precio a María, es destratada, no le dan tanta relevancia. En cambio, los ortodoxos y los católicos sí, la tiene María como una gran figura, y también proviene de esta tradición de apócrifos, y también viene de su momento el fervor popular por la figura de la madre de la Virgen. Sí, sí, Pero sí. justamente es eso, ¿no? Fíjate cómo el pueblo, por así decir, también como que se revelaba de alguna manera el marianismo, me parece. Y claro, uno a veces capaz que no presta tanto o no le hizo tanto hincapié, ¿no? Pero tiene todo el sentido del mundo que haya tantos evangelios, ¿no? Porque convengamos que la figura de Jesús fue tan grande, en algún sentido, que claro, hubo tantas versiones y demás que naturalmente iba algunas que deben haber quedado afuera, como es este caso que Sí, se cree que claramente había sucedió. 50 evangelios. Sí, acá por ejemplo en Wikipedia te dice más o menos que son, sí, más de 50. Sí. Tenés los gnósticos, bueno, el Evangelio de Tomás, de Marción, de María Magdalena, Judas, el Apócrifo de Juan, de Valentín, Evangelio griego de los egipcios. Después te los separa con los Evangelios de la Natividad, te dice los Evangelios de la Infancia. Está el Sí, de Tomás, el de Historia de José el sí, Carpintero, sí, sí. Evangelio armenio de la Infancia. En fin, son muchísimos, ¿no? Evangelio de Sí, Pedro, de que muchos Nicodemo. hay solamente fragmentos, Mm. otros están más completos. Sí, sí, por ejemplo, que te dice Evangelios perdidos, Evangelio de los hebreos, Evangelio de los ebionitas, Evangelio de los egipcios, eh, aparentemente, claro, con pequeños fragmentos papiracios, ¿no? Te empiezan a nombrar acá un fragmento del Cairo, bueno, en fin, de la lista es bastante larga, ¿no? Sí, y uso un poco también esta idea que secularmente también sucede, que esta idea de la expansión del lore o del trasfondo de determinadas obras literarias o cinematográficas. Que por ejemplo, generalmente se agarra un personaje de un villano de Batman y se le hace una serie o se le hace un cómic particular. Mm. O se agarra un personaje de tal y se lo da vuelta. Entonces ya no es el malo capaz de Karate Kid, ahora lo que pasó con Cobra Kai se hizo una serie y es el bueno. Entonces se da como una inversión. Y generalmente termina pasando que, bueno, justamente se va ampliando Sí, el como universo. el universo a través de determinados textos que van haciendo por así, incluso fandoms. En ese Mm. momento era capaz que Juan Carlos
que vivía en Siria y dice, che, voy a ampliar la historia de José. Sí, porque incluso también le podés cambiar la perspectiva y le podés... Bueno, eso ya más los gnósticos. Los gnósticos hacen eso. Los gnósticos le cambian, no es que aumentan el trasfondo del personaje y rellenan la vida, no contradiciendo lo canónico, sino que lo invierten, hacen otra lectura, hacen como, en realidad Judas no era el traidor, sino que Judas era como... sí, ahí lo reversionás, pero me claro, lo refiero también... reversionás y lo haces en texto. Eso es interesante también, porque no es que Sí. das tu interpretación y solamente. E incluso las interpretaciones o la hermenéutica, la exegética bíblica, va a ser la primera crítica literaria, o más que crítica literaria, va a ser la primera comentarios, van a ser los primeros podcasts, por así decir, tenés interpretaciones, ¿sí? Todo eso se da a través de la exegética bíblica. Después eso pasa al terreno de lo secular. Sí, pero me refiero también a esto de cambio de perspectiva en el sentido de, bueno, quitamos quizás el foco en, como esto que decíamos de la historia de José, ¿no? De, bueno, poner un foco en otros personajes, que como decís vos, le aumenten y le den en algún sentido también más profundidad. Sí, ¿no? profundidad, incluso a veces se le saca lo canónico, lo dogmático. Por ejemplo, hay un evangelio de José que José en realidad no era el esposo de María, sino que era el que la cuidaba. Y que José tenía más hijos antes porque había quedado viudo. En una familia ensamblada. Exacto. De hecho, Licia, Judas, no me acuerdo, Simón se llamaban los hermanos de Cristo, que van a aparecer justamente en el evangelio de Saramago. Ahí es donde venimos con la novela del griego que es, ¿cómo se llama? Nikos Kazantzakis. Nikos Kazantzakis y Saramago, a partir de esa tradición que se halla en los evangelios en el 45, que fue una revolución, van a agarrar y a partir de esa tradición, justamente, incluso más el griego que Saramago, el griego porque generalmente los ortodoxos rusos o los ortodoxos griegos, toda la iglesia ortodoxa oriental, digamos, le da mucha relevancia también a la tradición, incluso más que los católicos. Si vos ves un ícono ortodoxo, van a ver escenas que, qué sé yo, la resurrección de Cristo, lo van a poner a Cristo saliendo del infierno. Es con Adán y Eva, o incluso la asunción de María ni un ícono, o la fiesta de la coronación de María. O sea, los ortodoxos van a tener también una gran tradición apócrifa, por así decir, que lo van a plasmar en sus íconos y en su teología. Los católicos también. Pero justamente que por eso que sea griego es muy, muy particular, porque sí, justamente termina siendo igual una especie de gnosticismo lo que hace la última tentación de Cristo. Y Saramago también va por esa tradición de hacer un evangelio apócrifo gnóstico. O Saramago, sí, también un evangelio gnóstico apócrifo. Es como la misma operación. Que también lo hace Borges. Y vamos a hablar un cachito también, ¿no? De Borges. También lo hace Borges, que justamente Borges incluso le hace un prólogo a los evangelios apócrifos. Y otro que también íbamos a hablar un poquito es lo que hace desde una figura ilustrada de un personaje dentro de la novela, los hermanos Karamazov, el personaje de ¿cómo se llama? Bueno, del hermano del medio, no me acuerdo cómo se llama, Iván Karamazov, que es el ilustrado, que es un poco también va en esta línea también, porque él hace no una reversión de los evangelios, sino que hace como la segunda vuelta de Cristo en los tiempos de la Inquisición. Y hace una especie de discurso del gran inquisidor, que es donde aparece Cristo y con un inquisidor. Sí, sí. O si querés, arrancamos. Mira, la novela de Nikos Kazantzakis anterior, es del 55, ¿no? Del 53. Kazantzakis, bueno, él griego, él como bien dijimos, escribió novelas, poemas, ensayos. Estaba viendo particularmente que no tiene tantos libros en principio y los títulos, bueno, tienen que ver mucho con esto, ¿no? Estamos hablando de sus obras más famosas. Bueno, son Alexis Sorba, Cristo de nuevo crucificado, Libertad o muerte, La última tentación, El pobre Asís, Informe al Greco, ¿no? Su novela sin duda más famosa fue La última tentación, que incluso creo yo también se hizo todavía más conocida porque el mismísimo Scorsese hizo la adaptación cinematográfica, ¿verdad? Sí, incluso él está prácticamente olvidado y por la adaptación del Sorba al griego, es donde de un director griego como que retoma la fama. Creo que fue primer ministro incluso de Grecia.
Y la iglesia ortodoxa griega, como dato de color, no lo dejó que sea sepultado en el cementerio de la iglesia. Sí, su religión figura agnóstico, Sí, no un figura agnóstico. exactamente. Era del Partido Comunista y bueno, la novela va a tener una cierta... va a discutir mucho la época, va a plantear el tema de de los revolucionarios, de la vida revolucionaria, Sí, yo de... creo que lo que a priori más me gustó, en principio, tengamos en cuenta que particularmente en este caso no la concluí esta obra, a lo mejor vos vas a hablar un poco más que yo, tiene que ver justamente con la figura de Judas, ¿no? Judas el Iscariote. Bueno, Porque vendría a ser, o por lo menos a mí me llamó la atención, y cuando ves la película también tiene que ver con esta figura de medio guerrillero, ¿no? De hombre que sí, quiere de hecho, llamar a la lucha, ¿no? el autor que va a estar dentro del Partido Comunista se va a desilusionar mucho con la figura de Stalin. Era más trotskista, si no me equivoco. Entonces, sí, la novela va a estar planteada temas de la política de la época que se dan en esa instancia de evangelio gnóstico, por así decir. Pero Ujú. sí, la figura de Judas es alguien que quiere la liberación por la Sí. fuerza. Y es interesante porque es una expansión o profundizan los distintos personajes de los evangelios, pero medio que arranca arranca justamente en avanzada la historia de Jesús, no arranca del Sí. principio, ¿no? Arranca con un Jesús que se lo describe como el hijo de María, ¿no? Como el hombre joven, que habla de un tipo que es carpintero, pero que es un vago, ¿no? Porque no trabaja siempre, sino que trabaja solo haciendo las cruces. Solo trabaja haciendo las cruces y Y le ganas de laburar solamente solo cuando cuando tiene tiene que que hacer hacer una cruz cruces. para crucificar a Sí. estos falsos profetas, a estos falsos mesías, para crucificar a los que el Imperio Sí, Romano bueno, manda a matar. justamente la novela comienza con la crucifixión de un celote, Ujú, que es una especie de también de revolucionario, de un compañero de Judas, una especie de revolucionario, donde también va a estar instaurada la figura de Barrabás en esa línea. ujú. Que después esto es también muy parecido a la película de Rey de Reyes de Nicolás Rey, que va a tener también ese lado por ahí más político. Pero sí, justamente Cristo es una ignomia en el pueblo por ser alguien que es una especie de traidor a su pueblo. Sí, porque además hace hincapié en que ningún otro carpintero quiere hacer las cruces, ¿no? Como Jesús es el casi que lo hace por gusto según el público, ¿no? Según la gente es el hijo de Sí, puta que hace las cruces sí, sabiendo que después se entiende que como que está llevado por Dios o llevado mm, por una fuerza mayor a hacer eso. Como que Cristo en la novela va a tener siempre como eh, una fuerte voluntad de Dios en él. Entonces está llevado en los términos de la novela por Dios para hacer las cruces. sí, a ver, Casi como una manera de decir, bueno, es el que fabrica las cruces, ¿no? Es el que hace las cruces. Y, y incluso en la novela se discute, no lo golpeen, no le impidan al crucificador, que es el caso de Jesucristo, que haga las cruces, que lleve las cruces porque es necesario. Es necesario que alguien fabrique la cruz y es necesario que, justamente, porque es necesario para que el Mesías hay como una conciencia teológica de que es necesario que el Mesías muera en la cruz. Eh, Aunque se piensa que no sé, se va a bajar de la cruz o que va a pasar algo extraordinario cuando muera, que no termina sucediendo, no termina sucediendo, como los judíos ahí esperan todo el tiempo que el Mesías venga, todos están sí. enfervorizados de Y ya es que como venga el está Mesías. escrito que tiene que morir en la cruz, ¿no? Como decís vos. Claro, pero eh, como que hay una conciencia de los personajes que dicen, no, pero tienen que ir a la cruz, o sea, lo tienen que claro. atrapar y ahí después en la cruz se ve en ese Ahí va momento a desatar su poder, va a ¿no? desatar su poder, exacto. Mm, Por eso no impidan al crucificador hacer su trabajo. sí, sí. Si bien es alguien, Sí, es como parte del proceso, ¿no? En todo caso. sí, Es como que, como decís vos, ¿no? Incluso creo que está en la película también, que en todas las películas que bueno, hacen que ahí se hincapié que, reivindican en la figura de Judas también. claro, que cuando lo van a crucificar ahí se va a soltar, romperá los clavos o lo que sea y será poseído por todo el poder Sí. de la magnificencia, ¿no? Sí, y ahí hay una cuestión también de la cuestión más de autoconsciente del texto, de decir, bueno, el traidor es necesario porque el traidor desencadena la historia. O sea,
A ver, es autoconsciente ya la novela en sí misma y el texto en sí mismo y los personajes en un momento en sí mismo, porque constantemente van a tener noción de, no, mira, tiene que suceder esto, que bueno, que también están los canónicos, en los evangelios canónicos, tiene que suceder esto y estos personajes son necesarios, porque y este mal es necesario, porque esto tiene un significado para que llevar se desarrolle a la trama, se ¿no? En algún desarrolle, sentido. por así decir, la trama, exacto. Y va a llegar hasta un punto de Es que el mismo Jesús lo dice, ¿no? Yo voy a morir bueno, así, exacto. tiene que pasar, o sea, ¿Y qué es eso? Que el personaje literario, en términos seculares, ¿no? En términos literarios, porque esto es literatura. esto es literatura. Esto es literatura. Tanto Saramago como Kazantzakis lo que hacen es literatura. Toman esa tradición gnóstica, toman esa tradición apócrifa. De hecho, que Kazantzakis le pone relleno a los apóstoles. Eso también es una tradición totalmente de esa zona, de los eslavos y del catolicismo y de los ortodoxos. La vida de los apóstoles. Uno si solamente lee los Hechos de los Apóstoles se entera de algunas cosas, pero después la tradición, no sé, Santiago que va a Compostela, el Tomás que fue a la India, y cada uno tiene su muerte particular, cada apóstol tiene su martirio. A Pedro lo van a crucificar al revés, a Andrés lo van a crucificar en una cruz de X, bueno, a tal lo van a desollar, ¿viste? Como cada uno tiene, el único que va a morir de viejo es Juan. Y hay una conciencia de justamente de, bueno, poner esa tradición, pero también esa cuestión de que el personaje literario, Jesucristo, la novela de Kazantzakis, en un momento también se da cuenta de que es un personaje, de que lo están escribiendo, de que Dios en ese sentido es el autor, es Kazantzakis que le está diciendo tenés que hacer esto, tenés que hacer eso, y le da una conciencia al personaje. Es una cosa media de romper la cuarta pared casi constantemente. Incluso cuando aparece Mateo, el evangelista, el evangelista y apóstol Mateo, muy gracioso porque también Kazantzakis pone mucha comedia. Mateo inmediatamente, que es publicano, es medio rechazado por el grupo por ser esta condición de cobrador de impuestos, y él se va a poner a escribir inmediatamente, le agarra un fervor y lo único que hace es escribir. Y todos dicen, bueno, vamos a evangelizar, vamos a divulgar la palabra, y Mateo dice, no, yo me quedo a escribir, ¿viste? Y capaz que están hablando, Cristo con María Magdalena o qué sé yo, y Mateo está escribiendo al lado, ¿viste? Es como muy gracioso esa postura, porque como estamos hablando de cosas importantes y hay un tipo acá al lado de nosotros escribiendo lo que estamos diciendo. Sí. Sí, que uno también lo piensa, bueno, y si se llegó a digamos, reportar todos estos hechos históricos, definitivamente alguno debe haber tenido que hacer este papel, escribir ahí en el momento, porque si es imposible que también se acuerden, por ejemplo, ¿no? Sí, en términos prácticos. Igual tradición oral, siempre, ¿no? Pero es gracioso, que lo haga porque en una parte incluso Cristo le dice, a ver qué estás escribiendo, y le dice, ¿qué es esto? Yo no nací de una virgen, yo no hice esto, yo no nací en Belén, nací en Nazaret, ¿viste? Y le empieza a recriminar, diciendo, ¿qué escribiste? Y Mateo se queda medio apichonado y dice, no, yo escribí lo que me dio el ángel, dice. Incluso también Pedro, en una parte, que Pedro es retratado como en la novela como muy veleta, le dicen el veleta, es un tipo que cambia, es ciclotímico de temperamento, por momentos es muy valiente, por momentos es un cobarde. Y justamente Pedro Mateo lo escribe como así. O sea, Mateo es como el autor dentro de la novela, eso es lo que voy. Sí, el mismo Kazantzakis ahí. Mateo es Kazantzakis que está escribiendo dentro de la novela. Y va a ser recriminado por determinados personajes como diciendo, ¿por qué me describís así? ¿Por qué me escribís así? Y bueno, justamente Pedro le hace una escena y dice, a ver, ¿qué estás escribiendo de mí? Y lo voy a romper si me haces quedar como boludo. Entonces es muy gracioso. Que tiene todo el sentido del mundo, igual porque viste que Pedro tiene sus cuestiones. Sí, un personaje. Los 12 apóstoles son lo desarrolla muy bien Kazantzakis. Ahí creo que es muy graciosa la novela también, ¿eh? Ahí creo que es ganan entretenida. Muchos puntos respecto a la de Saramago, ¿no? La de Saramago no hay un desarrollo de los apóstoles. Esta es más novela, la de Saramago es más evangelio. Sí. Es una cosa más, pero sí, también va a tener lo autoconsciente Saramago. Por momentos el narrador, que va a ser un narrador moderno, va a ser un narrador de la época, porque va a incluso usar expresiones de época. Sí. Cada tanto va a romper la cuarta pared, va a decir, te va a hablar al público, o va a dudar de un hecho. O incluso hacia el final, cuando él te cuenta las cosas que van a suceder hacia el futuro, ahí también está hablándote como si estuviéramos ahora, ¿no? Exacto. Sí.
Y lo que va a hacer mucho Saramago va a ser, más que incluso Kazantzakis, diría yo, Saramago la operación que hace, primero que me parece que él está más pensando en cómo escribir. O sea, en la escritura. No sé si está pensando tanto en lo que escribe. Después, lo que por supuesto escribe muy bien. Después, lo que tiene Saramago es que es más cómico, incluso que si bien Kazantzakis es irónico, es cómico, para mí es mucho mejor, es más gracioso. Yo me reí mucho con Kazantzakis, no tanto con Saramago, porque no le. Cebedeo, qué gracioso que es. Cebedeo, Pedro son personajes. No. Bueno, Cebedeo, Simón el Cirineo son personajes. Bueno, está la escena donde Cristo dice: quien esté libre de pecados tira piedra, y el único que levanta la mano es Cebedeo, que es un forro, es un tipo que él tiene esclavizado a 30 tipos. Cebedeo levanta la mano. Sí, todo hipócrita él, no tirar la piedra. Que se le cae el brazo. Le queda tieso. Le queda tieso. Pero sí, va a ser muy particular el personaje y muy gracioso. Pero claro, son como diferentes formas de humor en algún sentido, ¿no? Sí, lo que hace es lo que yo entiendo, ¿no? El humor que tiene es como agarramos los evangelios y los llevamos a una dimensión más absurda y secular. No sé si me explico. Es como que yo agarre y te diga, bueno, che, pero ¿cómo hizo? Transformó el agua en el vino. De hecho, lo hace justamente con esto. Transformó el agua en vino. Y entonces el vino, como, no sé, viste, lo emborrachó a todo, viste, no sé, a ver, había un monólogo de Ezequiel Campa que hablaba de un episodio bíblico, de que cuando Abraham lleva a su hijo Isaac, que Dios le pide que lo sacrifique. Y entonces el tipo lo hace de manera humorística, muy secular, ¿viste? Esa idea de, che, hijo, vamos a ir a pasear. Y, che, hijo, te voy a ponerte acá en la piedra, ¿viste? Bueno, sí, el absurdo, Dios aparece, no, es una jugada para showmatch. Claro, el absurdo de la situación es como llevarlo a un plano muy social, muy inmanente, que de hecho cada vez que Cristo hace un milagro siempre va a aparecer un problema, ¿viste? Bueno, pero hace un milagro Cristo y decís, bueno, cuando saca a los demonios del tipo, que le dicen somos legión, ese episodio evangélico, Cristo lo manda a los cerdos. Y cuando lo manda a los cerdos se caen en el precipicio. Eso va a pasar como en los evangelios, pero las implicancias que tuvo las implicancias y cómo consecuencias. Se enojaron con él porque les arruinó todo el ganado, ¿no? Y va a ser esa comedia. Creo que lo hace casi con todos los episodios bíblicos, o la mayoría de los episodios bíblicos. Lo que termina haciendo Saramago es hacer como una especie de cosa de comedia, de llevarle un plano absurdo, humorístico, inmanente y sacarle la dimensión más trascendente. Lo que hace Kazantzakis... Claro, es como decís vos, ¿no? Tenerle un plano un poco más terrenal, lo cual en algún sentido hace que uno pueda ver el absurdo a veces de ese tipo de situaciones, que eso obviamente implica, bueno, sí, humor muchas veces, ¿no? Sí, es como una desacralización. En ese sentido, es totalmente ver el episodio, una desficcionalización, es casi como una cosa media de llevarla a ese plano. Yo me acuerdo cuando era adolescente hacía mucho eso. Creo que incluso con la Biblia lo hacía mucho. O sea, che, ¿cómo puede ser esto que Dios mata a todos en un diluvio? ¿Viste? Es un hijo de... Sí, estoy blasfemando ya, pero... O que Cristo mate a un... No, que Yahvé mate a un hombre porque trabajó el sábado. Claro. Y yo hacía broma, ¿viste? Yo era adolescente, ¿viste? Ateo, ¿viste? Pasa que ahí todavía no eras católico. Claro, por eso. Yo era no estabas converso. Un verde adolescente. Que hace, no solamente funciona con la religión. Uno a veces agarra un pibe imberbe que ve Star Wars y dice, che, esto es una pavada. ¿Por qué Luke en vez de... ¿cuánto está Luke en Dagobah? No puede ser que esté tan poco. O empieza a hacer chiste de, che, pero ¿por qué en vez de hacer todo este quilombo no hizo esto directamente? Sí. Viste, es como que le pasa mucho las películas que le analizan la trama, ¿viste? Pero sí, no tiene sentido. A ver los agujeros argumentales, ¿no? Eso es una pavada. ¿Por qué Hermione nunca usó el giratiempo en toda la saga, ¿no? Todas pavadas. Eso es el agujero de guión, eso es una pavada tremenda.
Y justamente es lo que hace Saramago acá, ¿viste? Es sacarle el componente literario, casi como sacarle líquido, ¿viste? Y hacerlo llevado a ese plano absurdo. Una postura muy adolescente. Pero justamente lo que digo, que la operación de Saramago es plantear una lectura totalmente posmoderna o moderna de los evangelios. Él hace un evangelio, como se le usa decir, un tipo posmoderno. Y está bien lo que hace, porque pone todas las cosas que esta cosa media de National Geographic, de la BBC, ¿viste? De el Cristo histórico, y entonces Cristo tiene muchos hermanos. Bueno, esto es una tradición apócrifa. Sí, a ver, hagamos algunas diferenciaciones, ¿no? Sí. En el Jesús de la última tentación es bastante diferente al de Evangelio según Jesucristo, ¿no? Es mucho más complejo. Es más complejo. Sí, profundiza mucho más. Y es como habíamos dicho hace unos días cuando lo veníamos hablando, ¿no? Es un poco, se mantiene la figura de Cristo, ¿no? Porque convengamos que en la última tentación Jesús sigue siendo virgen, convengamos que María también no se la denigra tanto como en el Evangelio según Jesucristo, porque bueno, Saramago te cuenta las erecciones y las relaciones sexuales que tiene con María Magdalena, ¿no? Porque son dos, igual lo de virgen después al final lo termina pasando, pero es un sueño igual. Pero lo que voy es hay dos operaciones diferentes, lo que hace Kazantzakis y lo que hace Saramago. Sí, son dos posturas diferentes. Saramago es esta postura de hacer esta idea de hacer un evangelio posmoderno, de hacer un evangelio con mucho humor, de hacer un evangelio casi rompiendo la cuarta pared, de hacer un evangelio sin a pesar de ser una novela, no está tan novelizado, porque la novela se caracteriza por darle más trasfondo a los personajes, y acá es como, está escrito de una manera como un evangelio. Sí, medio crónica de los hechos, ¿no? Como una crónica de los hechos, exacto. Y hace más esa operación. Y además también hay que convenir que, por un lado, Kazantzakis decide, ¿no? Narrar desde un Jesús adulto y contarte ese proceso de conversión, y no sé si tanto los milagros, pero bueno, toda esa conversión, porque creo que Jesús pasa como por 3 etapas diferentes. Sí, es más gnóstico. Y Saramago es más apócrifo, rellena la vida de la infancia. Claro, y Saramago creo que hace muchísimo hincapié en la primera infancia, en el nacimiento mismo, incluso anterior, porque te cuenta mucho de José y de María, cosa que claro, como de hecho, la novela, el personaje principal es José. Sí. Y José muere a las 300 páginas, no sé, 30% de la novela, y te matan al personaje principal. Hay mucha expansión del universo José. Sí, pero él es el protagonista y te lo matan la mitad, casi la mitad de la novela. Sí, y es el protagonista además porque el problema principal de Jesús, que es justamente la culpa que carga de su padre, es esa, ¿no? Es esa culpa originaria por no haber salvado a los otros niños, ¿no? Que Jesús lo va cargando y incluso le dicen, bueno, vos cargás el pecado de tus padres, ¿no? Es algo que le cuesta mucho purgar a él, por eso hace que incluso se vaya al desierto y se quede con el diablo, ¿no? Pero bueno, es como completamente diferente a lo que decía hacer Kazantzakis, que es bueno, otro tipo de desarrollo de personaje. Bueno, si la operación de Saramago es esta idea más modernista, más humorista, más de plantear todas las cosas del Cristo histórico y toda esta lectura de que María Magdalena era prostituta, bueno, que también va a estar en Kazantzakis, eso igual. Sí. Pero es esa lectura de María Magdalena prostituta, ha quedado medio en la cosa colectiva. No sé por qué, pero bueno, es también una disquisición ahí con la figura de María Magdalena que lo podemos abordar un poquito más tarde, pero bueno, si la operación de Saramago es esta, la operación de Kazantzakis es más hacer una cuestión más, primero, plantear una política de la época. O sea, yo creo que Kazantzakis le está hablando a la política de su tiempo, esta idea de las revoluciones comunistas, de, bueno, esta especie de comienzo de Guerra Fría, y lo que también está planteando en esa instancia Kazantzakis también es una especie de reconfiguración de los evangelios, de cambiar algunas cosas, pero de una mirada más, podríamos decir gnóstica incluso, diría yo. Entonces sí, te cambia determinadas cosas, pero te va llevando a poco. Por ejemplo, Kazantzakis lo que primero que hace es, arranca con un Jesús totalmente culposo, perturbado,
Bueno, que Con también miedo. Saramago arranca con un Jesús culposo por el tema de del hecho de la matanza de los inocentes. Pero acá arranca Pero con son culpas diferentes, son igual. culpas diferentes. Cristo acá arranca con una cosa media torturado, una cosa media de cristiano medio protestante que se autoflagela, ¿viste? Que le desprecia la carne, ¿viste? Cada vez que tiene un placer por una mujer, le da un ataque de epilepsia. Em, Sí, Después, que después se explica que fue el mismo ángel de la guardia Gabriel que hacía que evite que vaya justamente sí, a es culminar, ¿no? Todo tipo de medio... deseo carnal, ¿no? Sí. Todo deseo de la carne o lo que fuese, Mm. queda retenido, ¿no? Y después va a salir de esa cosa culposa. De hecho, hay una escena de la confesión que hace con la figura, con el personaje de con el padre de Magdalena. Simeón, que en la Biblia va a estar Simeón, aparece muy poquito Simeón, él le dice de Cristo que va a ver al Mesías, y Simeón lo ve brevemente en la presentación del templo, eso pasa en los canónicos. Pero bueno, acá se le va a dar el personaje de Simeón, que bueno, se va a confesar, y ahí es donde Cristo va a pasar una especie de segunda etapa de amor. Y Kazantzakis en esta etapa lo que empieza a hacer es un Cristo ya no culposo, torturoso. Sí, ahí libera sus serpientes, viste que te lo muestra incluso. ¿Cómo se llama? Cuando está, sí, este Cristo de la primera parte está como Sí, ya no está inhibido, ¿no? Ya como que se encerrado, viste, te lo imaginas en la película de Martin Scorsese, está todo encerrado en esa habitación oscura, haciendo cruces. Como un Cristo que explota, viste, como un tipo que estuvo encerrado 30 años, sale a la calle y vive todo, digamos. Sí, es loco porque Simeón, viste que le dice, bueno, pero a lo mejor es porque no conociste a una mujer, le dice. Si Bueno, conoces a una mujer, eso va a estar en todos. Zebedeo le va a decir a los hijos es porque no tiene mujer. Claro. Jonás le va a decir también a los hijos es porque todavía no conoce mujer. Muchos hombres tienen como ciertas locuras hasta que conocen a una mujer y forman su familia, ¿no? Creo que incluso se dice que vos en una edad adolescente, adulta, tenés una especie de etapa media mística o media trascendente, que el joven busca la trascendencia, o sea, por una dimensión política, por como que te fanatizás, no sé, y bueno, claro, los tipos le decían, estos son unos loquitos que hasta que no consigue una mina, que es muy de los padres, ¿viste? También. Sí. Muy de, che, no, bueno, cosita una novia, ¿viste? Es como, bueno, por eso está la típica frase, bueno, hasta que siente cabeza, ¿no? Claro. Siente cabeza y ponga justamente su mente en otra cosa. Sí. Y bueno, este Cristo va a ser un Cristo de amor. Un exagerado amor, ¿viste? Un Cristo ultra humanista. Ahí sí va a ser un Cristo más que protestante, va a ser una especie de modernista, un Cristo modernista ultra buenista. Va a haber parábolas de Cristo o escenas de los evangelios donde Cristo incluso es mucho más duro. Y acá es muy benevolente, ¿no? Y lo que va a hacer es poner la parábola y después darle que lo inventa después eso Kazantzakis, le va a dar una vuelta de amor. Che, no, pero en realidad esta parábola no quiere decir esto, sino que le tengo que agregar esto. Y es como constantemente esas parábolas donde Cristo parece más furioso, más conflictivo, más polémico o más belicoso, se le va a dar una vuelta de tuerca del amor, ¿no? Sí, que eso en algún sentido también en Kazantzakis hace que genere cierta repulsión de Judas, ¿no? Porque Judas Claro, Judas está enfadado. Judas dice, este tipo me pone el cuello para que lo mate. De hecho, esta escena esa dice... Judas es un personaje, como te decía al principio, muy interesante. Es un guevarista, ¿no? Judas. El pelirrojo, ¿no? El pelirrojo Judas. Que, el guevarista es. Claro, marxista, el revolucionario. Un montonero, ¿no? Montonero, sí, que busca la figura, ¿no? de su comandante. Y ¿no? la violencia para generar la revolución. Que eso va a ser muy de la época. La cuestión de la violencia revolucionaria va a ser muy propio de la época. Todos se van a plantear si para cambiar la sociedad hay que ejercer la violencia, hay que utilizar la violencia. Judas está en esa. Judas parece un tipo de los 70, digamos. Sí. Un militante político del siglo XX, Judas. Y justamente se enoja con Cristo porque Cristo es el amor. Encima esta etapa... lo mira de reojo, ¿no? Porque le llama la atención también. Sí. Toda esa benevolencia, ¿no? Sí, hay algo que no lo llama. Y ahí donde pasa la tercera etapa, que es el Cristo más belicoso, más divisor. Se diría es el Cristo más de los evangelios. Uno lee los evangelios y dice, bueno,
Sí, Cristo es amor, tiene esa cara de bondad, pero también tiene esa cara de, bueno, es el que viene a jugar a los vivos y a los muertos, el que Sí, sí. también es ese Cristo que le dice al rico que no va a ser muy difícil entrar al reino de los cielos, que lo va a sacar a los mercaderes del templo, que le va a decir hipócrita 30 veces, cerdos, hipócritas, cuantas cosas a los fariseos. Entonces es un Cristo más, el Cristo que dice: yo soy la espada que viene a separar a los padres de los hijos, soy el fuego, vengo a utilizar el fuego, digamos. Entonces eso pasa después cuando con la muerte de San Juan, de San Juan Evangelista, que él es una figura del hacha, tiene el hacha y es como una figura, Bautista. sí, Bautista, un salvaje, parece. Sí, mucho más duro, mucho Sí, más. que te relata el primer encuentro y le dice, no, bueno, pero yo te tengo que dar el hacha, le dice, no, porque vos Sí. tenés que ser el brazo armado. Y después, bueno, que está esta cuestión de que todavía no tenía esa conversión Jesús y seguía siendo el Jesús solo amor, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahí va a tener otra iniciación. Porque la novela Kazanzaki, Cristo va teniendo iniciaciones. Sí. Y es interesante porque, claro, vos cuando Es lees. muy orgánica esa proceso Sí, de porque vos cuando lees los transformación. evangelios decís, che, pero Cristo acá dice que hay que poner otra mejilla y acá dice que va a ser la espada. Entonces, medio que a veces te queda que son esas dos caras que tiene Dios. Son esa cara de la misericordia, pero esa también cara de la cólera. Viste que el Antiguo Testamento también, Sí. el Yahvé va a tener esa cara de cólera, de castigo, y por otro lado de tremenda misericordia que los perdona a los judíos como 30 veces. Sí. Es que incluso viste que se describe como soy el Dios celoso y vengativo, Sí. ¿no? Bueno, y es eso también. Va a tener esas dos caras de Dios, Cristo. Y que lo tiene en el Evangelio, uno lee los canónicos y dice, sí, Cristo tiene un poco esas dos caras. Tiene esa cara bondadosa, pero misericordia, pero también tiene esta cara de el que seguime, ¿no? Viví para mí, no seas tibio, no. Esa cosa más, sí, menos bonista, por así decirlo. A mí me gustó también el hecho de que remarcara mucho al principio toda esta cuestión de que Jesús tenía miedo, ¿no? No puedo escapar el miedo, ¿no? Es como que venció distintos demonios, pero Sí. el miedo siempre estaba presente en él y no le permitía avanzar. Por eso es que buscaba en algún sentido también tener el repudio de Dios porque él no quería seguir el camino para el cual había sido destinado, ¿no? Entonces por eso también él creo que incluso lo dice, ¿no? Yo hago cruces, yo incluso tengo pensamientos oscuros y lo que fuera, pero no actúo por miedo, ¿no? Esta cuestión constante de no querer avanzar, que como decíamos hace un ratito, Sí. cuando se confiesa y tiene su liberación, Exacto. tiene su segundo despertar con Juan el Bautista, ahí es cuando tiene sus 40 días y 40 noches en el desierto, que también es una forma de probarse. Es que esa primera relación del temor de Dios, que Cristo está todo el día con miedo, torturándose, no peco porque tengo miedo. Claro. Casi, viste que le dice Cristo, yo pero que él tiene ganas. No es que no peco porque no quiero, no peco porque tengo miedo, ¿viste? Y hay una primera relación siempre en la infancia de la fe que, por eso es muy interesante la novela de Kazanaki. A mí me gustó mucho más que la de Saramago. Es mucho más completa. Sí, sí. Que justamente lo que va a decir es un Cristo que va teniendo iniciaciones, como una persona en la fe. Que sí, uno a veces arranca con ese temor, pero esa etapa la tenés que superar. Porque uno puede no pecar porque tenés miedo a ir al infierno. Eso es muy de nene, ¿viste? Claro. Si haces las cosas mal vas al infierno. Pero ya cuando sos grande, digamos, justamente Cristo un poco viene por eso. Che, hay que salir de esta etapa de ser unos torturados, de tener miedo constantemente, esa figura de y sería una ese fe incompleta, luminoso, ¿no? En todo caso. Claro, y empezar a tener también esta idea del amor y esta idea de obra también. Bueno, es que, a ver, cuando yo leía los evangelios de la Biblia, ¿no? Y está esta cuestión de por qué tenía que probarse Jesús en el desierto, ¿no? ¿Por qué era necesario que lo tiente el diablo? ¿Acaso él era posible de fallar y caer ante esas tentaciones? Entonces, eso me llamaba siempre la atención. Y claro, en estos, acá tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que lo busque tentar el diablo, ¿no? Porque es un Jesús temeroso, es un Jesús que está a prueba todavía y que cambia igual las tentaciones Kazanaki. Sí, las cambia. Pero es espectacular también porque lo tienta justamente con su mayor deseo, que es Magdalena también. Que bueno, ahí es un poco también esa idea de la primera iniciación que tiene es esta, de que la confesión con Simeón. Ahí sale un Cristo más amor. La segunda iniciación de Cristo es en el desierto con las 3 tentaciones, que son 3 tentaciones pero las cambian. Los canónicos en la Biblia le ofrecen
Las piedras que la conviertan en pan. Las piedras o sea, como la idea de la comida, sí, comida. Que esto va a estar muy interesante porque eso lo toma Dostoyevsky en El Gran Inquisidor, en la figura de Iván, que justamente es como me gano el pueblo dando comidas. O sea, es la idea media política, ¿viste? De si reparto comida, me gano el pueblo. Cristo se niega a eso. En la primera tentación. La segunda tentación es tentar a Dios. Es si Dios te va a salvar, tirate del. Si Dios te va a salvar. Y él dice: que no pruebes a Dios. No pruebes a Dios. Y la tercera tentación es la de, de adquirirás los reinados de la tierra, serás, puedes ser el rey de toda la tierra. También la tentación política, ¿no? Sí. Sí, que incluso creo que esto lo dijo Benedicto XVI, que esta cuestión de que por qué Jesús va al desierto es también por eso, porque Jesús se le ofreció un poder que terrenal, quería pervertir, ¿no? Un poder que, bueno, a lo mejor sí tenía el poder de Dios, pero lo iba a llevar por un lado terrenal, ¿no? Era esa prueba también. Sí, esa es un poco la idea de la Chivita Mundis, que es la idea de constantemente Judas. Judas quiere eso. Y de hecho, siempre se dice como que los judíos esperaban un Mesías que justamente los libere de ese plano, ¿no? de lo material. Claro. Y que van a ser tentaciones que lo dice Dostoyevsky, la figura de Iván Karamazov, que es hay que decirlo, ¿no? Porque no es Dostoyevsky, es Iván Karamazov, que es un personaje ilustrado, ¿no? Justamente en El Gran Inquisidor, que dice justamente que estas tres tentaciones van a ser un resumen de lo que va a ser toda la humanidad posteriormente. Porque, bueno, las revoluciones comunistas, liberales, de cierta manera van a hacer esto, ¿no? Van a hacer salirse del plano de Dios, de trascendencia, e ir por un plano más de búsqueda del poder de aquí abajo, ¿no? Para el alimento del pan de acá, de hoy. Es que ahí Jesús puede uno llegar a identificarse, ¿no? En esas tentaciones que tiene, ahí es más humano que otra cosa. Exacto. Bueno, la operación de Kazantzakis es hacer un Cristo humano. Es hacer un Cristo más humano, no totalmente humano, pero mucho más humano, y es donde uno se va identificando más, sí. Bueno, creo que las tentaciones que pone Kazantzakis es la lujuria, le muestra un futuro con María Magdalena, después la lujuria, le pone incluso un futuro de familia, tampoco es la lujuria. Que es lo que María, su madre, quería todo el tiempo. No, yo no quiero que sea el Mesías. Sí, yo quiero que me dé nietos. Que encima, las dos novelas, la de Saramago y la de Kazantzakis, María va a estar totalmente maltratada, relegada. Reducida, ¿no? Sí, en la escena de las bodas de Caná, en la de Kazantzakis ni la pone María. No, ni la banda. Y en la de Saramago, Cristo la va a tratar re mal. Sí. O sea, salí de acá, ¿viste? Es que bueno, ¿viste? Ella lo negó, ella no creyó en él, en la de Saramago, ¿no? Sí, pero bueno, también hay una idea igual mítica campbelliana de estar el desprendimiento de la madre, ¿no? Pero bueno, me parece que va a ser bastante duro. Pero también eso tiene que ver con la época. Sí. Que justamente es una época... la modernidad justamente va a ser una operación de desprestigiar a la figura de María, que es el protestantismo. El cristianismo moderno es el protestante. La van a desprestigiar a María, la van a sacar esa figura de Teotocos, de Madre de Dios, y la van a reducir a la mujer como María es la Madre de Dios hombre. Y al ser la Madre de Dios hombre, que eso también está mucho en la novela de Saramago, viste que dice, no, vos no sos la Madre de Dios, vos sos la Madre de Jesús hombre. Creo que habla con el ángel, algo así. Que en todo caso esa parte humana de Jesús es la que él tiene que trascender para convertirse en Dios. Entonces hay constantemente María, que la materia, lo material, o la carne, va a estar asociado al pecado, en las miradas más puritanas. Incluso en las miradas más gnósticas, maniqueas, por así decir. Y la modernidad va a tomar esa figura, el protestante sobre todo, que no así los ortodoxos y los católicos, que si a María la tienen. Por eso los católicos y ortodoxos tienen también mucha presencia en el mundo material, que no así el protestante. El protestante dice, bueno, que los políticos hagan lo que quieran, yo me voy. Y el católico y el ortodoxo sí van a tener mucha presencia en la política, por eso se mancharon todos. También la Iglesia Católica tiene miles de mancha, justamente porque se mete en política. Pero justamente las catedrales están inspiradas en la madre, la iglesia es la esposa de Cristo, la figura de la esposa es María. Entonces hay una idea medio de la reivindicación de María, que también es reivindicar al mundo, es reivindicar al cuerpo, que no lo tienen tanto los protestantes o el cristianismo moderno y el modernismo, el liberal,
el liberal va a despreciar también al cuerpo. El liberal dice, mi cuerpo, Descartes dice, haciendo una secularización de la idea protestante, va a decir, el cuerpo es menor a la mente. Claro. El alma es mayor al cuerpo, por así decir. Entonces, como el cuerpo es mi propiedad. Entonces, mi mente, yo, no sé qué yo, es una cosa medio imaginaria, va a ser dueño de mi cuerpo. Entonces, el cuerpo es una propiedad del individuo. El marxismo va a decir, la fuerza de trabajo es la propiedad del proletario. Una cosa medio de que la obra, en términos cristianos, la obra es parte tuya también, ¿no? Entonces hay una idea media de desprestigiar siempre lo curiosamente, incluso para reivindicar, va a ser un mundo más materialista, pero va a despreciar siempre las cosas del cuerpo. Claro. Y que bueno, justamente lo que hace Kazantzakis y Saramago me parece que es eso también. Va a ser una sociedad muy machista. Sí. Porque justamente en términos tradicionales la mujer representa también lo material, la tierra, la madre tierra. No, la materia. Sí, en Kazantzakis lo noté muchísimo con Saramago también, pero en general, no solo de María, sino de... Sí, incluso María Magdalena, que la pongan como prostituta, cuando, bueno, en la Biblia... De todas las mujeres, en realidad. Y de Marta y de María también, de Betania, sí. En la Biblia diferencia 3 Marías, o sea, en los canónicos. Está María de Magdala, que va a decir que tiene 7 demonios y que Cristo le va a sacar los 7 demonios, pero no dicen que era, dice que era pecadora, Juan dice que era pecadora, después creo, un evangelista dice que es pecadora, Juan ni siquiera pone que es pecadora, o sea, le va a sacar los 7 demonios Cristo. Esa se cree que es María de Magdala. Después está María de Betania, que es la que es hermana de Lázaro y de Marta, que es la que le va a dar el perfume a Cristo y que Judas se va a enojar. Y después está María la adúltera, que es la que estaban apedrando y Cristo el que esté libre de pecados tira la primera piedra. Hay interpretaciones que le ponen como el mismo personaje, pero en realidad se puede decir que son 3 Marías diferentes. Entonces esta idea de que es prostituta no es una cosa sacada de los pelos, qué sé yo, ¿dónde sale? La verdad no sé dónde sale eso de que es prostituta. Cuando la quieren apedrear, no recuerdo. Sí, bueno, esa, te digo, es una María de las 3 Marías que podemos poner, claro, que justamente no dice que es encima prostituta, dice que es adúltera. Pero bueno. Después, básicamente, estamos hablando de las novelas. Acá justo me estaba buscando algunos fragmentos que había resaltado. Sí, yo tengo una banda. Me gustaba, por ejemplo, uno que hablaba de esta cuestión de Jesús, ¿no? De que él sentía una constante culpa de no poder salvar a María Magdalena, ¿no? Es como que él decía, bueno, si yo me hubiese casado con ella, no estaría en la prostitución, ¿no? Si yo me hubiese cumplido ese rol que él todo el tiempo sentía culpa de no poder cumplir, ella no sería lo que era. Y había una parte que dice, pero ¿acaso podía salvar a una mujer con oraciones y ayunos? El camino de la salvación para aquella mujer consistía en que él la arrancara de ese lecho, en que partiera con ella a instalar un taller en una aldea lejana, en que vivieran como marido y mujer, que tuvieran hijos, sufrieran, fueran felices como seres humanos. La mujer no tenía salvación sino junto al hombre. Y acá es cuando yo dije, no, pará un poquito, Kazantzakis, es como la figura de la mujer totalmente relegada, ¿no? Ese es el único camino de salvación para la mujer, ¿no? Reforzando esto que te digo de, bueno, la mujer como medio accesorio un poco del hombre, ¿no? Sí, bueno, esa va a ser la culpa del personaje que al final y al cabo lo termina salvando a María y sin necesidad justamente de casarse. Pero sí, incluso cuando el Cristo de la ficción va a la casa de María y Marta de Betania, parece una escena kafkiana, ¿viste? Como que se lo quieren levantar. Parece una cosa kafkiana, parece. Bueno, justo, ¿no? Kafka de esa época también. Sí, hay una idea media de como un cierto modernismo y de cierta especie de decadencia de que la mujer es como más facilonga, más casquivana, ¿no? Como síntoma de cierta decadencia. Sí. Y bueno, y justamente Cristo viene en esa época más de decadencia. Yo tengo muchos notas. Muchísimas. No vamos a terminar más. No vamos a terminar. Y no hablamos nada de Borges. No vamos a terminar más. Tengo muchas notas que justamente hablan de estas cosas que yo te digo, de esa mirada modernista, de esta separación de cuerpo y alma,
esta cosa más maniquea que tiene Sí. Saramago también, esta idea de que Dios y el diablo son una especie de pares, es una cosa medio maniquea, ¿no? Que son medio parecidos, que están arreglados. A ver, en eh, Saramago es patente esta cuestión, ¿no? En Saramago es, por un lado parecía que venía el ángel a anunciar el nacimiento de Jesús y era el diablo, ¿no? claro, como Y que se complementan constantemente. sí, es como si fueran uno en algún Sí. sentido y Jesús viene a estar ahí en el medio, pero lo terminan forjando los Sí, dos, los dos, es una ¿no? idea. Por eso sos con una cosa media maniquea, esa digo. Sí. Sí, una cosa más gnóstica. Y bueno, después me gustó el final, me pareció bastante interesante esta idea que planteó Saramago de que Jesús cree haber escapado a su destino, pero se dio cuenta que no, se dio cuenta que Sí. en todo caso ya estaba todo escrito y que era todo parte de la obra, ¿no? De Dios. Sí. Creo que Sí, en a lo la mejor, última parte el personaje, Cristo, se da cuenta de que está siendo escrito por Dios. Es como un personaje que piensa que le puede hacer una jugarreta al autor, claro, porque también es muy autoconsciente en esa manera. Cristo sabe que lo que va a venir. Hay esa cosa media también muy también de época de... No, porque Cristo quería salvar todos los torturas, todos los mártires que van a venir posteriormente, como si eso fuera culpa de Dios, ¿no? Como si eso como que si los sí, sí, mártires fuera culpa de justamente de que yo diga que soy creyente, digamos, ¿no? sí. De martirizar. Un poco esa idea de, che, la violaron, pero porque mirá cómo se vestía, ¿viste? Sí, es que a lo mejor sin entender completamente lo que implica, No, ¿no? es muy irónico, es muy irónico. Juega esa... A ver, está buena la novela porque justamente marca ese síntoma de época. Yo creo que era muy de esa época. Yo me acuerdo cuando, también no era de los 90, pero Mm. estaba más o menos cuando Sí, era ateo. no sé si lo dijimos, 91 la novela. Sí, era muy de época todo el pensamiento ese de justamente, viste, de que de hecho en la parte nombra la Inquisición, las cruzadas, viste, toda esa cosa que se le pone a la iglesia. Es una mirada muy progresista, viste, irónica. Sí, es muy de época. Por eso yo la valoro porque es un evangelio posmoderno. Yo digo, Kazantzakis es un evangelio moderno, es de un evangelio del siglo XX, y Saramago es un evangelio como si lo hubiese hecho un posmoderno. Sí. Entonces es interesante, porque justamente transfieren mucho la época de donde se escribieron con un texto que es fundamental para la cultura occidental. Entonces yo me gusta por eso, pero no es que esté de acuerdo con lo... De hecho, no me pareció incluso graciosa. Kazantzakis me pareció más gracioso. Sí. Kazantzakis me pareció más gracioso. Sí. Porque tiene más personajes, te encariñás, tiene otra cosa. Si bien es cierto que el final... ahí está la última tentación, ¿no? Que no lo hablamos, esto para terminar la novela de Kazantzakis. La última tentación justamente es cuando Satanás lo va a visitar a Cristo en la cruz y le dice, no, en realidad no tenés que sufrir, tenés que sufrir solamente en el sueño, como queriendo justamente evitar el sufrimiento, y Cristo se va a vivir una vida de ensueño con la María y Marta. O sea, una vida terrenal, ¿no? Sí, ni siquiera es terrenal, porque está casado con las dos. O sea, hacer un video de la Pepa. Que va a ser una especie de miedo de terror también, porque hay un negrito que va a ser Satanás que lo va a tener todo el tiempo. Y es muy interesante esa parte, más allá de, bueno, también hay muchas polémicas. Pasa que, claro, él se escuda, no, esto es un sueño. O sea, al final Cristo tomó la buena decisión, entonces uno capaz que no tiene ese grado de polémica porque está, pero bueno. Lo que digo es, esa parte, vos no llegaste a esa parte. No. No te quiero spoilear, bueno, te voy a spoilear. Igual la película es bastante fiel, creo, Sí. ¿no? A la novela. Claro, en esa parte Cristo como que se va a la granja, está con las dos mujeres, tiene hijos, trabaja carpintero, ¿viste? Y vive una vida terrenal, terrenal y medio, bueno, ¿quién vive con dos mujeres? No sé. Claro. Y entonces Abraham también tenía dos mujeres. Sí. De hecho, Satanás le dice, no, si Abraham tenía dos mujeres. Está juega mucho de eso. Y de a poco es como una especie de Matrix. Esa escena de Saramago es una Matrix. Es la falsa salida. Eso es espectacular. La pastilla roja, sí, tal cual. Cuando él va a esa última tentación, a ese sueño, es una especie de falsa salida. No, viste que generalmente las películas tienen como esa a veces la falsa salida, o las ficciones. Vos podés tomar esta falsa salida.
es la medio de, bueno, me chupa un huevo el mundo, yo me voy a mi granja, tengo mis 2 mujeres, tengo hijos, y, y había algo que a Cristo no le cerraba incluso. Por más que tenga todo ese hedonismo, toda esa vida satisfactoria, había algo que lo incomodaba, ¿viste? Como que no le terminaba de cerrar. Bueno, tenías un negro enano que no crecía nunca, pero está más allá de eso. Entonces, como que venían episodios que le llevaban noticias y que Cristo ahí decía, pero ¿cómo? Entonces le empezaron a llegar noticias de que había un tal Saulo de Tarso que empezó a evangelizar y que vio que perseguía a los judíos, pero en realidad ahora está converso. Y entonces en un momento llega Simón el Cirineo que le dice, che, pero mira, está pasando esto, esto y esto. Hay un grupo de gente que está predicando la buena noticia y lo echa. Pues viene Saulo de Tarso y eso es espectacular porque Cristo habla con Saulo de Tarso y hay una especie medio de operación media que me hace Springfield porque Cristo le dice, todo lo que vos me contás de que Cristo murió en la cruz, que murió por nosotros, yo soy Cristo. Y yo no morí en la cruz, yo estoy acá, dice, tengo 2 mujeres. Y Saulo de Tarso dice, bueno, la verdad que no me importa. O sea, no me importa la verdad. O sea, si yo con esto voy a hacer, es más verdad de que la verdad. Y con esto voy a hacer libre a la gente y me sirve más. No me interesa lo que pasó en realidad, dice Saulo. Y medio como que lo saca Cristo y dice, la verdad que me chupa un huevo, haz lo que vos quieras. Y si vos que me venís a hacer quilombo diciendo que sos Cristo, que en realidad no moriste, te voy a apedrear, le dice Saulo, te voy a crucificar, le dice, así le dice. Entonces es espectacular. Y después en la última escena vienen todos los apóstoles, que también es muy gracioso porque todos los apóstoles son hicieron su vida como eso es muy político también, porque es como que todos le van a decir, Cristo ahí, ese Cristo, el hedonista, el que se fue a la granja, que está con 2 mujeres, ese va a ser Stalin en la figura de Kazantzakis. Porque todos los apóstoles le van a decir, incluso Saulo va a decir, che, pero nosotros militamos por vos, che, pero nosotros creímos en vos, y vos mira cómo terminaste, ¿viste? Es muy una figura de revolucionario venido a menos que decadente que se dejó estar. Y todos los pibes que confiaban en él, ¿viste? Casi como los Monteros con Perón, ¿viste? No, pero los traicionaste. Claro. Entonces va a ser muy interesante esa parte, y ahí donde Cristo se habla con todos los apóstoles, Judas va a ser el único que se mantuvo firme, el último que se mantuvo, todos son unos cobardes, ¿viste? Es el único que hay una cosa mía con Tomás, justamente Tomás es el gemelo, Tomás de gemelo, y que justamente es el Evangelio de Tomás, ¿no? También hay un guiño ahí. Que él tiene una mirada media de rueda, medio de eterno retorno, Tomás, por eso no está enojado con Cristo. Porque después están todos enojados, son todos medio cobardes. Cuando Judas aparece, todos se quieren ir, ¿viste? Y dice, no, porque Judas no va a fajar, ¿viste? Tiene la mano pesada, ¿viste? Pero sí, es muy gracioso y es muy interesante porque, claro, es como medio los personajes le están replanteando a Cristo esa figura de que no siguió lo que tenía que hacer, no hizo lo que tenía que hacer. Sí, no cumplió con su destino. Sí, que es un poco lo que creo yo, ¿no? Kazantzakis le está reclamando a Stalin. Che, pero te fuiste al carajo. Pero bueno. Después en la película es tal cual, es así. La película es bastante fiel a la novela. Creo que funciona bastante bien. Bueno, sí, no es Saulo, creo que es Judas que le dice, che, no, en realidad es Judas, creo, sí. Bueno, no nos importa si vos no te crucificaron, porque lo que nosotros nos sirve es que está reducida, historia, ¿no? No un montón de cosas que no aparecen, pero funciona bien. Sí. Que es una especie de operación media Fuerte Apache de Ford, ¿viste? También. De que no nos interesa si el tipo en realidad hizo una cobardía, nos sirve más que sea un héroe. Sí. En Fuerte Apache, que John Wayne termina contando la historia. Hacen con Harvey Dent en Batman. También lo que se hace. Bueno, pero al final Cristo igual que se crucifica y toma. Era un sueño. Sí, era un sueño. Pero fue justamente esa. Que bueno, toma la píldora, sale de la Matrix. Es porque es imposible. No, ¿cómo haces para vivir una vida sabiendo, ¿no? Todo lo que podrías haber hecho? Sí. Ahí sale de la Matrix. ¿Vos querías hablar de los cuentitos de Borges? Sí, a ver, hay 2 cuentos particularmente que se podrían llegar a mencionar que tienen que ver con esta cuestión medio de evangelio apócrifo, ¿no? Que tienen que ver justamente con Evangelio según Marcos y 3 versiones de Judas, creo que son los que se acercan un poquito y podríamos decir que tanto que yo creo que Saramago ha leído a Borges y la operación también que hace es la de Pierre Menard. También. Porque
Saramago entiende que es un tipo con una mentalidad de ahora, con una manera de escribir de ahora, y te hace un evangelio, no en una sintonía, no quiere hacer una copia de los evangelios, sino que al hacer su copia de los evangelios te termina haciendo una cosa diferente. Que es un poco la idea de Pierre Menard, autor de Quijote, que Pierre Menard quiere hacer el Quijote de vuelta. Como si fuera el Quijote. Como si fuera el Quijote, ahí a pesar de que es el mismo texto, con las mismas comas, con las mismas erratas, con todo, a pesar de eso no es el mismo Quijote, porque estamos en otra época y se interpreta de otra manera, y se lee de otra manera y se escribe de otra manera. Entonces, lo que quiso escribir no es lo mismo que lo que escribió un evangelista o Cervantes. Para hacer el mismo Quijote, para hacer el mismo evangelio tendría que borrar toda la historia. Exacto. ¿no? Toda el agua que ha corrido. Tendría que tener la cabeza, nacer en esa época, tener el... Como que dice, tendría que ser español, borrar... Sí. Nada, es espectacular. Sí. Bueno, es la operación un poco que hace Kazantzakis e incluso Saramago. Se hacen cargo de su época. Sí. No quieren escribir un evangelio gnóstico como si estuvieran en esa época. De hecho, hay evangelios gnósticos del siglo IV, siglo V. Yo creo que también hacen esa configuración, están hablando de su época. Claro, porque es imposible, ¿no? Y esto siempre lo decimos nosotros, cualquier obra refleja Cualquier obra histórica refleja su tiempo. Más que el tiempo histórico, sí. Es que sí, cualquier obra, incluso la más mínima de lo que fuese, representa un poco el hombre de esa época, el hombre que escribió en ese momento dado, ¿no? Sí, pero justamente es interesante que tomen los evangelios porque es como digo, la matriz de la cultura occidental, ¿no? Sí. Es interesante que vayan. Es como me muevo dentro de esta mitología. A pesar de que estoy escribiendo de mi tiempo. Y yo creo que lo más interesante y lo que más me llamó la atención es eso, ¿no? Es ver cómo las distintas cambios culturales van como tergiversando un poco estas interpretaciones. Exacto, tal es cual. Espectacular. Sí. Y se ve muy claramente. Que incluso pasa en la Reforma Protestante, es un poco por eso también. Las diferentes interpretaciones protestantes se dan por eso. Los nuevos cristianismos, qué sé yo, el evangelismo, por ejemplo, que tiene mucho hoy en día, es una mirada de esta época de la religión. Incluso la Iglesia Católica tuvo el Concilio Vaticano II y se reformó. O sea, como que van cambiando y van interpretando los evangelios de una manera diferente. Y otro cuento de Borges que tiene mucho que ver es, además de estos dos que íbamos a decir, es el de Tlön Urbis Tertum Var, que es la figura de un libro que ese libro cambia las realidades, que también va a estar tanto en Kazantzakis como en Saramago, porque justamente va a ser ese libro de Mateo que está escribiendo, o va a ser esa historia contada por Tarso, que no es la realidad, o va a ser justamente esa cosa de que Cristo se decía como que era del rey de los judíos, pero en realidad era hijo de Dios, que le termina jugando la trampa a Dios. Claro. Lo digo, esta cosa más de... justamente ese libro, un libro que termina transformando la realidad, que es lo que va a ser la Biblia en la vida real incluso. Un libro, un conjunto de libros que van a transformar la realidad y que la disputa justamente está en cuál es canónico y cuál no es canónico. Porque eso te determina cómo hubiese sido si en vez de haber 4 evangelios hubiese habido 6 evangelios, 7 evangelios, y esos 3 evangelios de más hubiesen sido, qué sé yo, ¿viste? Sí, que hubiese cambiado la configuración mental. Los 50 evangelios, ¿no? Y lo hablamos, ¿no? Dijimos acá en el video, hubiese cambiado la cultura occidental. Eso pero están, qué sé yo, las historias de la infancia de Jesús y demás que son como... Sí. Son fuertes también. Son fuertes. Cristo jóvenes... Te cambian la figura del mismo Cristo. Sí. Hacen un Jesús que se enojaba, ¿no? Con los niños. Se enojaba con los pibes y caían muertos, ¿no? Por el propio poder. Es como... Yo te lo decía esto, ¿no? Propio de todo ser poderoso que a lo mejor no puede controlar sus poderes y ante la mínima... Sí, un berrinche de nene, no me compras helado, te fulmino con un rayo. Mal, ¿no? Sí. Entonces, me hacía acordar el capítulo de Los Simpsons de ese Evangelio de Cristo nene, de Bart, ¿viste? Sí, es Bart. Y también la película de los niños del maíz. También son como, bueno, los niños del maíz, y la de Carpenter va a tener un poco de eso. El niño más chiquito. Carpenter católico. Sí. No es católico, es ateo. Sí. Pero después que dijimos los dos cuentos de Borges, el Evangelio según Marcos. Sí, el Evangelio según Marcos, bueno, cortito, tiene que ver con esto de una figura crística, ¿no? Porque te lo describe como un tipo también medio temeroso, ¿no? Que nunca quería ganar ninguna discusión,
que Sí, es un cago de risa. Bueno, la descripción de Cristo... No se podía recibir, ¿no? Tenía la descripción de Cristo era que era vago, era cobarde y tenía buena oratoria, pero no le gustaba discutir y por eso ganaba las discusiones. Siempre le gustaba que el otro ganara, ¿no? Sí, era así. No apostaba, irónico, es gracioso, yo me caí de risa. Sí. Y bueno, llega a un campo, ¿no? Medio por casualidad, porque lo invitan. Bueno, que Porrini dijo que ese evangelio según Marcos, ¿no? Según Marcos, sí, claro. No San Marcos. Y no según San Marcos, como que ya da una Biblia protestante. Claro, tal cual. Y tiene que ver con o esto. Más literal, un entendimiento más literal de las escrituras. Y es bueno, es espectacular porque, claro, este estudiante de medicina que llega al campo se encuentra, ¿no? con esta gente de trabajo, ¿no? Que apenas sabía escribir, que en su momento creo que venían de Escocia, venían del extranjero, eran calvinistas. pero se mezclaron con los aborígenes de ahí del lugar, hasta que medio perdieron un poco la capacidad de hablar, ¿no? Dice que tenían como, les quedó el calvinismo en sangre, entonces por eso, sí. Con el calvinismo más literal, viste, más puritano, esa cosa. Y bueno, van convirtiendo a este muchacho en Jesús, porque él en realidad le estaba predicando lo que estaba leyendo, ¿no? El Evangelio según Marcos, que no quiso que le leyeran los más evangelios. No, querían repetir. Porque, claro, justamente si leían los otros evangelios, el Evangelio de Juan, por ejemplo, que es un evangelio más espiritual, hubiesen tenido tal vez otra lectura y no lo hubiesen crucificado. Pero incluso cuando le preguntan, le hacen una pregunta teológica, él no sabe qué responder. Porque, claro, él está leyendo la Biblia sin pie de página, sin teología. Entonces él dice, como que les dice que les termina dando la razón de diciéndose, bueno, me tienen que matar, ¿viste? Claro, literalmente. Porque le preguntan, ¿y los que lo crucificaron no se van a condenar? Claro, ahí está, exacto. Ahí está. Dice, no. Sí. Van a ser todos perdonados, le dice. Y Borges dice con una teología poco ortodoxa, algo así. Claro. Y justamente, porque no si hubiese tenido una Biblia con pie de página, capaz que no. Bueno, ahí por la interpretación, ¿no? También. Y de la interpretación literal. Esto que decimos, la interpretación literal de como si todo hubiese sucedido tal cual, sin el valor simbólico, ¿no? Que tiene las escrituras. Sí. ¿No? Sí, no, te cambia vos entendés bueno, Cristo habla en parábolas. Sí, viste que ¿qué es hablar en parábolas? Te está contando una historia literal que tiene un significado otro. O sea, ya directamente te está contando otra cosa. Sí, que incluso creo que lo dice, ¿no? Que entiendan los que van a entenderlo, me parece, ¿no? Por eso es rarísimo, es lo que hacen los protestantes, es interpretar todo literal, ¿viste? Sí. Pero bueno. Bueno, Kazantzakis, en Kazantzakis Jesús te dice, no, bueno, yo hablo en parábolas porque no se habla de otra manera, ¿no? Sí, medio mofándose, ¿no? De los demás. Pero sí, lo dice, que entiendan los que deban entenderlo, ¿verdad? Y bueno, después está Tres versiones de Judas, que también es medio una reversión de bueno, ¿no? Justamente Borges lee los evangelios apócrifos de Nag Hammadi y te hace las tres versiones de Judas. O sea, y bueno, justamente no es tanto un evangelio apócrifo en sí mismo, sino que son interpretaciones de Judas. Es como si estuviese analizando un poquito los evangelios apócrifos, ¿no? En algún sentido. Sí. Ni es como juega, es un juego que hace, es como que yo te diga, ¿viste esos videos, el video de Tarantino que dice no? Porque en realidad, ¿cómo se llama la película esta de Top Gun? Es una película de homosexuales, ¿viste? Y hace un poco eso, es un juego con esa cosa media gnóstica, porque es un poco en términos seculares, que Borges era ateo, creo que no le importaba mucho. Agnóstico, en realidad. Sí, agnóstico. En términos seculares, Borges era un nerd. Vos lees, por ejemplo, el Borges de Bioy y el tipo le encantaba hacer esos juegos, esa cosa, esa nerdiada de analizar la Biblia como si fuera como si fuera una especie de libro de Tolkien y hacer teorías raras y literal, y Tres versiones de Judas hace eso. Y un poco en lo teológico hay otro cuento de Borges, los teólogos, que también es una especie de duelo teológico, porque los teólogos o justamente estos eruditos que estudian la Biblia van a ser los primeros ensayistas, van a ser los primeros comentadores, que es lo que termina haciendo Borges después. Claro. Van a ser los primeros lectores, van a ser los que den interpretaciones a lo que leen. Entonces, no había podcast, sino que exacto. mediante la escritura. Van comentando, che, vos sabés que para mí Judas en realidad es necesario que haya sido el traidor. Bueno. No, espectacular.
bueno, medio hablamos con spoiler, pero por supuesto que cualquier tipo de comentario y demás está bienvenido Y ahí abajo, después ¿no? ¿cómo se llama esta? De los hermanos Karamazov. Sí, de Iván. Iván Karamazov, Que vos lo relacionabas entonces con Cristo. sí, porque está la figura, bueno, es un gran inquisidor que Mm. Cristo lo visita, ahí la figura del gran inquisidor que va a decir justamente que las tres tentaciones van a ser como lo que el futuro vino. Y el gran inquisidor le dice eso y eso y eso. Y el gran inquisidor le dice, a nosotros no nos conviene que vos vengas ahora, pues nos arruinan el negocio, le dice una cosa media así. Pero justamente esta idea también que creo que Kazantzakis lo habrá leído, lo habrá tomado, porque justamente es plantearse Dostoyevski es un gran profeta porque va a ver venir todo lo que viene después de la Revolución Rusa, todo eso. Y está esa disputa también en términos de lo teológico en el Gran Inquisidor, como una figura también de la figura de Iván, ¿no? Que es un tipo que justamente está contando al Liocha, que es un personaje religioso, con él que es un ilustrado, ateo, moderno, una cosa media de... también, viste, que le pega a la fe por las horas de los hombres, ¿viste? Como si la corrupción no fuera parte del género humano. Bueno. Bueno, no sé, como siempre, invitamos a poner un like ahí abajo, a suscribirse, es gratis, nos ayuda un montón. En el próximo capítulo creo que íbamos a hablar de Alien, ¿verdad? De la saga de Alien. Tenemos un montón de cosas para hablar, pero bueno, por supuesto también, si han llegado hasta aquí, son bienvenidos a decirnos si quieren algún tema en particular. Esperemos no haber sido demasiado blasfemos. O por supuesto que este análisis es bastante desde desde la literatura. No hablamos tanto de la cuestión teológica, de la diferencia teológica. Podríamos haber hablado, de hecho yo pensé bastante, pero dije, ¿viste para qué? Sí, es ficción. Es ficción. Es ficción. Estamos hablando de los libros, ¿no? Lo que dicen ahí, y haciendo un poquito una comparación. Sí. Y bueno, algún que otro dato que pudimos sacar, pero no más que eso. Así que bueno, no se sienta ofendida la comunidad religiosa, por supuesto. Como siempre dirán, hago católico, un placer. Nos vemos, che. Adiós.